entonces decía, viene acá invitado por el Departamento de Estado. Y me hicieron un interrogatorio, que además yo le expliqué al oficial de migración en Estados Unidos, yo no hablo inglés. Digo, o traes a alguien que hable en español o me dejas pasar. Y tuvo que dejarme pasar porque claramente no se podía resistir una visa del Departamento de Estado. Pero tienen ese nivel de intolerancia, ¿no? ¿Puede haber algún creativo que haga la bandera de la cooperativa con las letras de Malvinas? Yo soy medio queso para esas cosas. Sé que ya existe, se puede hacer cualquier cosa, pero la CALF es argentina. La oposición tiene un desafío ahora. ¿Qué hace con el empuje que tuvo después del triunfo en el Senado el jueves? ¿Qué va a hacer con toda esta agenda social que, por ejemplo, Germán Martínez en la Cámara de Diputados, el jefe del bloque peronista, está hace varios meses intentando avanzar con una sesión opositora con temas de agenda productiva y social que incluyan la situación de las familias endeudadas, que incluyan la emergencia de las pymes? Ahora se convocó para el día de mañana para que vaya a la cooperativa a dar cuenta en una reunión de comisión. Me decían recién que hay varios proyectos vinculados con ya dictamen a la emergencia de suicidios. Hay un interés también de llevarlo a una sesión. Bueno, a ver si hay un aprovechamiento de la masa crítica que se generó por la extranjerización de las tierras para avanzar en algunas de estas iniciativas. Y la CALF es una. 9:33. Hola, Nicolantos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Estás con remera de leñador. Estoy... Yo. Sí, combina con la barba. Te vi ahí afuera que me mirabas cuando hablaba de esto de la intervención de Estados Unidos con esta empresa. Ese tremendo, ¿no? Yo no recuerdo por ahí se hacía, pero medio por abajo. No, hacerlo así en público. no con esta virulencia. Esto es algo de esta época y es algo que responde a todo este proceso de la doctrina Monroe, de la retracción de Estados Unidos al continente americano a partir de algunos límites que está encontrando en otras partes del mundo y de un gobierno que lo deja. Lo hacen porque saben que pueden. Sí. Ese es el punto. Ese es el punto. Si Estados Unidos lo hizo en otro momento, en otro país, no importa. El problema es que nunca había habido un gobierno que no solamente lo deja. Estoy seguro que si los de la CALF hablan con un alto funcionario, el alto funcionario le va a dar la razón. Siempre hubo presiones, siempre. Sí, o sea, que la embajada presiones. de Estados Unidos presiona. Pasó siempre, y la embajada de Estados Unidos ha tenido muchos funcionarios muy alineados con sus intereses en todos los gobiernos, Digo, en el gobierno anterior también estaba Gustavo Vélez como secretario de Relaciones Estratégicas, básicamente alinearse con Estados Unidos para que le dieran un carguito en un banco regional. Pero eso existía. Pero a este nivel de que un embajador le diga a una empresa no podés contratar a Huawei, y en público. Pero, insisto, no es algo aislado, es un proceso. Antes de eso, ese mismo embajador había sido ministro de Interior en funciones durante un tiempo y antes de eso lo había sido la encargada de negocios de la embajada. Hay una cuestión de donde el Estado argentino se retrae y ese espacio lo ocupan otros, en este caso el Estado norteamericano. Y la sociedad argentina, hace un rato hablábamos de eso, de cómo están los votantes de Milei, si le siguen creyendo la mística de, bueno, había que hacer este esfuerzo, pues Milei sigue en la misma, no se va. Si había que hacer una mística de, bueno, este era el esfuerzo necesario para que no vuelva lo otro que era peor, o no. Con el caso de la extranjerización de las tierras, evidentemente no, ahí hubo un freno a Milei. En este tipo de casos, digo, a la sociedad argentina o por ahí no le importa, ¿le molesta este nivel de alineamiento con Estados Unidos? ¿No le importa? No sé, por ahí somos muy fanáticos de los yanquis y nos encanta. Argentina ha sido históricamente en América Latina una de las sociedades con peor imagen de Estados Unidos. Históricamente. Estoy hablando de los últimos 50, 60, 70 años. Y probablemente eso que se había aplacado un poco en los más jóvenes tuvo un pequeño resurgimiento con esto. Hay que ver si esto logra tener un cauce político. Yo en la nota que escribí hacer en el Destape decía en un momento el sentimiento anti-argentino no está en el capítulo 3 ni en toda la ley de tierra ni en toda la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Es el corazón del gobierno
de Milei. Sí. Tiene que haber una instancia política de traducción de eso a la sociedad, que la sociedad entienda que aquello a lo que se opuso esta semana no es solamente una ley o un artículo, sino todo el gobierno de Milei Sí. porque representa esos intereses. Yo agarraría el caso de esta cooperativa. Me parece más un caso... Es un caso muy gráfico. Porque es cierto Ahora, lo que vos decís, claro, es parte de algo más grande, pero era justo una cooperativa, ¿no? Sí. O sea, toda gente que logró armar algo, De incluso... la economía hasta- social, Claro. la mejor expresión de la economía social. De nuestro lugar que obviamente todos estamos muy esperanzados con Vaca Muerta en términos de país. No, yo no soy empezado petrolero, pero está buenísimo que tengamos Vaca Muerta. Y vienen los tipos y le dicen, no podés contratar Huawei en público. Yo lo agarraría, qué sé yo, me parece un temón. El fin de semana escuché a varios consultores, Gira Vilke, Juan Courel, que hablaban, ¿no?, partiendo de la base de este índice de desaprobación que se está percibiendo entre los jóvenes entre 16 y 24 años, y hacían la variable que tenía que ver con el tema del nacionalismo, ¿no? Ajá. Y decían, no es nuevo que el gobierno de Javier Milei tenga una alianza muy fuerte con Estados Unidos, con Israel, que quiera viajar todo el tiempo a los Estados Sí. Unidos. Lo que hubo es un cambio de percepción en que antes la alianza con Estados Unidos prometía tal vez un futuro mejor, con acuerdos y negocios favorecedores para Argentina que iban a generar un desarrollo económico, Sí. y eso es lo que se quebró. Y ahora Entonces no. volvió a la lógica de decir nacionalismo, decir, ¿por qué te estás diciéndole su majestad a el rey de España? ¿No? Sí, Como sí. que hubo un cambio entre las expectativas de mejoría económica que había con ese vínculo con los Estados Unidos y frente a el fracaso de ese beneficio que iba a venir para los jóvenes. Bueno, también eso se ve golpeando con una especie de reflujo del nacionalismo. Ahora, no, para volver a la pregunta, Ari, que vos decías sobre, bueno, cómo piensa ganar las elecciones del año que viene el gobierno en este contexto. No hay que olvidarse que la estrategia de estos sectores de ultraderecha siempre es polarizar al máximo, Sí. cosa de que la elección se defina por muy poco. Sí. Tratar de fragmentar la otra mitad, el otro polo, que eso también lo hacen muy bien. Y después, cuando se juegan márgenes tan chicos, Hacer trampa. hacer trampa no o reconocer. manipular. Miren, Sí. les quería traer algo, porque hoy los venía escuchando, te venía escuchando tu editorial, y me metí a buscar unos posts que hoy tengo que usar más tarde en X, que yo no uso mucho, entonces no tengo muy curado el algoritmo. Es medio como que toca lo que toca, la suerte es loca. ¿Quieren ver juntos lo que me apareció en la parte del algoritmo, el for you, ¿no? El para vos, la parte curada Sí, que ahora por tenés- Elon Musk? ¿Qué te aparece? Miren, primer posteo, el oráculo de Trenkelauken, que es El alguien oráculo de vinculado Trenkelauken. a Toto Caputo y demás, es ¿Sí? una de estas figuras, diciendo que el consumo no aflojó, simplemente cambió y esto va a continuar, es necesario adaptarse porque la gente compra más online y ya no tanto presencial. Sí. Seguimos, una propaganda, seguimos, siguiente posteo. Rama, otro usuario del ecosistema oficialista. Hace días escribía que hay que hacer esto. Comenté en el hilo de Marcos que libere los datos para eso, pero me pareció que antes que pedir datos debía hacer lo que podía con los actuales. ¿De qué caída del consumo hablan? El consumo vuela a tasas chinas y una tablita mostrando que es el consumo en Mercado Libre el que está haciendo volar el consumo. Siguiente posteo. En el videíto Ahora este está bueno porque que- las cosas vuelan a tasas Sí. chinas, pero no queremos proveedores chinos. Siguiendo, Es raro. CAFA, otro con tilde celeste Sí. y asociado al gobierno. Claramente Meli es más que Came. No puedo creer que no lo incluyan, citando el tuit de Galperín. Sí. Otro del oráculo de Trenkelauken, Sí. el boom de la venta online. Estos son los primeros posteos que me mostraba cuando empezaba a scrollear. Es decir, 5 o 6. Clarín, Galperín cuestionó el dato de caída del consumo de Came, todos sobre el mismo tema y con la misma posición. Sí. Y hay un par más hasta que apareces vos después. Bueno, una propaganda. ¿Yo? ¿Por qué? Y el pues primero estás hablando sobre de ese Perín. tema, pero en contra es vos Ah. contando que... Pero digo, a lo que voy Te es... rompo el algoritmo de Twitter, ¿eh? En ese terreno se va a disputar la campaña electoral el Y año que viene. hay mucho ahí. No es un terreno neutral, No, es una pero se puede. cancha emparejada. ¿Neutralizar? No. Bueno, el se dueño puede del pelear ahí. terreno va a seguir siendo más. No, se el puede dueño sí. tener se puede pensar Se puede ganar. estratégicamente desde un lugar asimétrico Sí. para poder ganar, sí, Y fíjate con absolutamente. la ley de tierras. Hay que empezar a hacerlo. Con la ley de tierras que mostramos el otro día el informe que hizo Fernanda Ruiz, Sí. que fue muy impresionante. O sea, nadie buscó la palabra del gobierno. Todo el mundo buscó la palabra que mencionamos acá, que era extranjerización. Y el bueno tuvo que dar marcha atrás, entre otras cosas, porque perdió eso en las redes, que son de ellos. Es cierto que son de ellos. Pero bueno,
también podemos ganar de visitante. Sí, yo lo pensaría además que de visitante en términos asimétrico. Hay que pensarlo como una batalla asimétrica. Sí. Porque en general las elecciones las pensamos como cuestiones simétricas entre dos iguales que cuentan con las mismas herramientas, Sí. con las mismas reglas y demás. Ya no es así. Y hay que empezar Sí. a tenerlo en cuenta. Claro, y hay Y cosas- un comentario más. Hagamos de cuenta que Alperín tiene razón por un minuto y que el total de ventas de Mercado Libre es más grande que el total acumulado de todo lo que reúne la CAME. ¿Eso no es un excelente argumento para meterse a Cobrar regular ahí impuestos. adentro, para cobrar más impuestos, Sí. para obligarlo a desinvertir en parte de sus negocios? Digo, si vos solo tenés más que toda la CAME, hay algo que está funcionando mal. Evidentemente. No, porque él lo hizo con su esfuerzo. Claro. Y los de la CAME por te qué pueden se- decir lo no, mismo. y No, sí, claro. te van a decir que no. No, Sí. no, él se hizo solo. Pero bueno, son así pensamientos terroristas que tengo un lunes por la No, mañana. no. Terrorista no, que ya le están poniendo en terrorismo a cualquier cosa. Por A ahí quiere todos. ser candidato Galperín. En Uruguay. No, en Argentina. Candidato. Tendría Porque que Lo venir a vivir hicieron, acá. lo lanzaron se al tiene que Alperín. mudar acá de vuelta. Sí. ¿No? Sí. O por lo menos el Yo, domicilio yo ahí, fiscal. ustedes saben que uno de los lemas por los cuales nace la rebelión en las colonias inglesas en Norteamérica, que luego dieron paso a la revolución de Estados Unidos, era no taxation without representation. No pagamos impuestos si no tenemos representación. ¿Por qué? Ajá. Porque los que vivían en Estados Unidos no mandaban diputados al Parlamento en Inglaterra. Los Sí. ingleses decidían en Inglaterra y les cobraban impuestos a ellos. Bueno, creo que habría que dar vuelta a la ecuación y decir no representation without taxation. Si no pagás impuestos, loco, tu opinión no cuenta. Sí. Me parece que hay una cuestión ahí de si te vas a pagar impuestos de otro lado, está todo bien, haz lo que quieras. Sí. Pero no vengas a opinar qué hacer con la Argentina. Me parece Sí. bien, ¿No? me parece razonable. ¿Están de acuerdo? Sí, Se sí, vota, se vota, vota. se vota a mano alzada. Por unanimidad. ¿Están de acuerdo con lo que dijo el senador Lantos? Sí, Sí. está. Serías No tenés un buen, poder para imponer eso. serías, No, más vale, por serías supuesto. un buen senador vos. Por supuesto. Sí, ¿te lo imaginás a Nico ahí sentado? Por supuesto. ¿Eh? ¿Te embolarías? No. Un embole. Te emboles. A mí dame una embajada, más divertido. Lantos quiere la embajada en Estados Está Unidos. bien, la embajada de Estados sí. Unidos. Quiere la embajada de Estados No, yo quiero una tranquila. Quiere la- quiere- Quiere yo la quiero- embajada de Estados quiere- quiere Unidos. ser agregado cultural en Francia. Un cargo por el cual pasaron No sé varios si y lo pasaron Francia, muy ¿eh? bien. No sé si Francia. ¿No? Hay otros países más entretenidos. Bueno, pero obviamente. agregado cultural, tipo, No estaría bueno, mal. hay que intercambiar. Ciclo de cine argentino. En el- Claro. Sí. Bueno, che, el otro tema que se viene, no sé si escuchaste, fue lo que habló Emi, que para mí es muy impactante por lo poco que se habla, que es la cuestión de los suicidios. Cómo triplica la tasa de suicidios, triplica la tasa de homicidios. Ujú. Y yo no lo veo reflejado, no está. No es noticia. Bueno, este fin de semana hubo un caso muy trágico, que en el Destape, leí la nota del Destape, no lo vi en otros lados, de una pareja que decidió, hizo un pacto y decidió terminar con su vida, él con éxito, ella no, lo cual también hace que toda la escena sea mucho peor, y que habían dejado una carta explicando que no podían pagar el alquiler y que debían demasiado. Y cuando leía esta noticia y lo asociaba con la imagen del hombre disparando en la marcha, y de eso un poco voy a hablar ahora en el editorial, pero Milei hace menos de una semana estaba diciendo que nadie le ponía una pistola en la cabeza a los argentinos para endeudarse. Claro. En todo caso, cuando ya están endeudados y salen a protestar, sí les ponen una pistola en la cabeza. Y esa misma deuda es, para muchos argentinos, una pistola en la cabeza en sí misma. Sí, fue, Y- además la metáfora que usó fue Y la tremenda. verdad es que lo que hay del otro lado es un gobierno que aprieta el gatillo. A mí me sorprende el dato y a cada persona que se lo cuento, y seguramente muchos de los que estaban escuchando recién a Emi, les sorprenderá. Porque no se habla, no es un tema que se habla, no sé, que te toque de cerca, no se habla. Nosotros, yo el único momento que miro tele del día es este, y acá tengo 4 pantallas. Y todo el tiempo se habla o de accidentes de autos, muchas veces donde no pasó nada, simplemente chocó un auto. Y se habla mucho cuando hay algún homicidio, que cada vez por suerte hay menos, que es algo que hemos resaltado durante todos los gobiernos, desde el 2005, 2006 para acá, cae el número de homicidios. Eso, la tasa de homicidios cae. O sea, entonces, siempre es una buena noticia, entre comillas. Claro, cuando te toca a vos sos el 100%, pero cuando lo mirás como país, cae. Y lo que sube es la de suicidios y no está.
No está No como reflejada tampoco en los ningún accidentes lado. viales causados por la desinversión, que están creciendo, todavía no se ve, no impacta fuerte en las estadísticas, pero yo Sí. pregunto cada tanto, porque es un tema al que le presto atención, me dicen, y de a poquito se está notando, y esto es exponencial, porque Sí, los sí. baches se van... pero por eso también es importante, y nosotros hacemos tanto hincapié en discutir la agenda. Si vos estás discutiendo una agenda de inmigración, por ejemplo, vas Sí. a estar siempre a la defensiva. Si vos estás discutiendo una agenda que tiene que ver, ponele, con la universidad, vas a estar a la ofensiva, de la defensiva está el gobierno. Es decir, si vos decidís qué tema se discute, ya tenés la mitad de la discusión ganada. Sí. Si el que decide qué tema se discute es el gobierno Bueno, o pero es otro. siempre los gobiernos deciden en general qué temas se discuten, o por lo menos tienen más posibilidad de, Sí, de y más hacerlo. en esta época que con sus socios controlan los algoritmos. Por eso digo que hay que Claro. prepararse para ver cómo hacer, para instalar temas de discusión Claro. contra esa maquinaria. Te diría que los gobiernos de derecha tienen mucha más posibilidad, los gobiernos de izquierda, progresistas, peronistas, todo el resto, les cuesta un montón. Ujú. O cuando quieren meter un tema les cuesta llevar adelante y les meten temas por todos Ujú. lados, pues Así es. el sistema de medios está controlado por los mismos dueños de este gobierno. Así es. Pero a mí el tema, además, Emi, vos decías, se eliminó el presupuesto, ¿no? 91,6% Bueno, dieron de baja un programa que se llama Apoyo a la Salud Mental, que bueno, es lo mismo que quizás si les preguntaste contestan lo mismo que con el Remediar, que decían Sí. que no lo habían cerrado y de 27 medicamentos daban 3. Sí. ¿Sabes lo que me contaba psicólogos? 2, pero bueno, te cuento. Que sus pacientes no les están pagando. No hay guita, o sea, no Entonces, claro. pueden, o abandonan. Bueno, me decía, por ética profesional yo lo sigo atendiendo, porque yo no puedo dejar a alguien que no me puede pagar, ¿no? Claro, el tema es que después el psicólogo no puede pagar las cuentas. Porque me decía, la mitad de mi... O sea, imagínate, una me dijo, la mitad no me está pagando. O me va pichuleando, o me trae lo que puede, qué sé yo. ¿Y qué le digo? No venga, si yo sé lo que le está pasando. Entonces sigue viniendo. Ahora, ahí el psicólogo no puede él pagar sus Cuando cuentas. hablamos de ruptura de la cadena de pagos, hablamos exactamente de eso. En general suele pasar a un nivel más alto de la cadena, ¿no? Pasa entre las pymes y sus proveedores. Eso. Pero cuando la crisis está tan generalizada, pasa eso. Claro. Y mirá Pasa esos lo mismo lugares con donde- los que dan clases donde hay una particulares ética. de cualquier tipo de actividad. Están perdiendo alumnos. Claro. Va derramando, Claro. pero lo malo va Que es derramando. también tu no salud lo mental, bueno. porque si vos vas a clase de música simplemente porque te gusta tocar la guitarra, no para te hace bien. Eso quedó Perder co- ese espacio es tremendo. Te diría que hace 3 años quedó completamente desdibujado y cada vez más el tema del ocio y el poder, lo que hace a salud mental, Sí. hacer otra cosa que no sea laburar. Sí, es un tema de guita y de tiempo también. Total. Las dos cosas, porque Sí, no sí, tenés sí. guita, pero como no tenés guita, las 2 horas por semana que le dedicaban a algo que te hacía bien, Tenés ahora que- las de casa al laburar No, un ratito pero más. le pasa a cualquiera que nos esté escuchando, nos pasa a nosotros que estás en decir, che, tengo una hora, esto lo podría hacer productivo. No podés decirme, miro una peli, voy a la plaza con los chicos, no sé, me junto con un amigo que hace 1000 años que no lo Sí, sí. veo. ¿Quién es el que escribió ahora? Es muy famoso de El elogio de la siesta. Creo que es coreano. Está medio Sí, de moda. Byung-Chul Han. Sí. ¿Fue él? Que hace como una economicismo del goce, del descanso, leí la solapa igual, pero nada, sí, no, pero veo que plantea eso. Que si vos estás bien, además, si estás bien laburás mejor, son más Sí, productivos. pero o el sea, tema es que el tema es que en este descarte muchas donde veces ya no eso te se termina planteando casi como una opción personal, cuando en realidad es un sistema que te lleva a esto, al malestar. Sí. No pasa porque vos digas, bueno, no, voy a ser positivo, voy a esforzarme, voy a dedicarme mi rato. Bajo este sistema cada vez vamos a tener menos espacios para nosotros. Sí. Entonces lo que hay que cambiar es el sistema que nos roba hasta el tiempo. Sí. Yo cuando repaso son pocas las cosas que hago para mí porque sí. Y sí. ¿Sí? Pasa lo- Está bien, pero- obviamente, hay una parte de laburo, hay una parte de los que tienen familia, hay una parte que, bueno, que también la haces porque sí, ¿no? Pero ¿qué parte de tu vida o de tu semana o de tu día dedicaste para vos a vos? Algo que te hace feliz, lo que sea. Mirar el techo, ir a jugar al fútbol, ir a clase de cerámica, no sé, viajar, qué sé yo. ¿Qué parte del día dedicaste para vos que te hace además
no rendir lo otro, no, que justifica lo otro. Por más que a nosotros nos gusta lo Pero que que- laburamos, entonces tenés esa contradicción ahora. También nos gusta, pero yo no quiero 24 horas laburar. Laburo un pero- rato y el resto. Pero es parte del sistema, no es Sí. una falla. No, obvio. Es- Pero te pasa que cuando estás disfrutando algo decís, yo tendría que estar haciendo algo productivo, como si eso no fuera productivo. Sí. A mí me pasó, el fin de semana vi una película de chicas que mi marido no quiere ver y la vi. ¿Cuál? Te la recomiendo mucho. ¿Cuál? El Diablo se viste a la moda 2. Oh, re. La tenía pendiente. Habla muchísimo de la Laburo es crisis un- del periodismo. Impresionante. Dije, mira la Sí. mierda en la que me metí. Quería Laburo ver es un un rato peliculón. de... Sí, quería Sí. poner Meryl el Streep, Anne cerebro Hathaway. en Yo quería ver compota. cine shampoo y quedé agotada y dije, no, esto también hablan no de hay la crisis futuro, en el dijiste. periodismo. No sé lo que es. ¿Está buena? Unos vestidos espectaculares. La- Pero te hablan de la Sí. crisis del periodismo. Jimmy Foo. No, bueno. Yo pero- aprendí que marcas que existen que nunca me había enterado. Pero. Sí. Te quería Pero. comprar unos No, zapatitos. y yo Sí. fui ayer al cine, está viendo una caída de más del 30%, la gente no está yendo al cine, ¿Al cine? se vio mucho durante las vacaciones de invierno, y me llamó la atención por lo que está haciendo la Odisea de Nolan en los cines, al menos los que yo estuve hablando que viven en la ciudad de Buenos Aires, pico de venta de entradas. Le mandamos saludos a las venden señoras que estaban muchos- sentadas adelante tuyo. Había unas señoras que estaban sentadas Escuchá esto, delante Lanto. mío que estaban comentando el análisis de Ari Lijalad la semana pasada sobre la Odisea y estaban muy de acuerdo porque decían que Ari había comentado que tenía que ver cuando qué pasa cuando se rompen los pactos y los Sí. acuerdos, se derrumba la civilización y estaban el ahí. boteo fue para ellas el de hoy, ¿no? Espectacular. Claro. Escuchame, hacemos crítica de cine ahora. Sí. ¿Eh? Sí. Para Está vos, bien. Christopher Nolan. Hoy beboteó ¿Eh? Lijalad. Lo No, escuché. beboteé porque no No había. pude verlo, pero lo escuché. No había me gustas en el chat, ahora ya hay un montón. Qué bueno. Peliculón lo dice. Afeitate para botear, Ari. Afeité, boludo. No, Mirá quién habla. ahora está. Yo no me boteo. Consejos Este, para bebotear. Si quisiera bebotear, me afeitaría. Ok. Sí, Jimmy Choo era, sí. No, en el diálogo viste la moda, le da los zapatos Jimmy Choo. Sí, Y yo ahí entendí, sabía que era. Estás muy- ahora estás- sí que estás es para una- ver Sex Jimmy and Choo the es City la, en cualquier la momento. secuela de Jimmy One. No, No, esa es Se una marca de hagan los zapatos. dos. Les falta mucho Sex Tengo and the ganas de ver City. el No, diálogo, Sex and viste, the la City, moda de pero los- Manolo Blahnik. Te va a gustar. había ahí. Sí, verdad, está Meryl Streep. Sí, es una genia. Es que total. cualquier película que está Meryl Streep está bien. Sí, yo estaba a los gritos. ¡Qué genia! Y Sí. Eduardo me dice, ¿qué estás mirando? Le digo, a Meryl Streep haciendo de lo mejor que sabe hacer, de cualquier personaje. Todo. Le creo todo. Todo lo que haga. Hace bárbaro de Odiseo en la Odisea, Meryl Streep, la verdad, personajón. Mira. Yo, ¿Eh? No, no está en la Odisea, pero. yo tenía ganas de ver cine shampoo y terminé llorando en el piso en posición fetal cuando ¿Terminás empiezan llorando a. el Y diario Vista arranca Nueva con 2? que a ella la rajan del laburo y cierran el lugar en el que está y empieza a hablar de la crisis en el periodismo a nivel mundial. Y digo, Sí. oh, digo, quizás no era ¿Ven por películas acá. de periodistas? Sí, está mal. Mi psicóloga me dice que no lo haga y las. Sí, ¿Viste? Sí. ¿Cómo cuál? Todos los hombres del presidente, obviamente, Todo. la del Veo Watergate, cualquier clásica. cosa, Buenas noches, la Buenas- de. nunca me acuerdo, buenas noches, Buenas noches, buenas- buenas tardes. ¿Cómo era la No, de. buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. La de Coso, la del fachero, ¿cómo se llama? ¿El morocho? George George Clooney. Sí. ¿Qué otra de periodistas? Te veo hasta las más boludas, la de un. Hay una Russell Crowe que está muy buena, Ahora, la Jennifer. de la privatización de todo el sistema de seguridad yankee, Russell Crowe Sí. y Ben Affleck, que se llama El Cuarto Poder, una cosa así. Está muy buena. ¿Qué más? The Morning Show. The veo Morning- hasta- yo no veo películas de periodistas, trato Ah. de no verlas. Lo único que vi es The Morning Show, que es una serie con Steve Carell y Jennifer Aniston, que es Sí. buenísima. Spotlight, Sobre la peliculón. cancelación del Sí. protagonista de Muy un bueno. programa de la mañana por la denuncia de abuso sexual de muchas de las Ah, empleadas que sí. trabajaban con él. Buenísima la Veo serie. cualquier docu que haya sobre cómo se hizo el Washington Post. ¿En serio? cómo se- Sí. Acá Todo. en el chat recomiendan una serie que es buenísima, se llama The Newsroom. Sí, A mí lo que me pasa Muy con buena las serie. series iguales que me amargo diciendo eso no está, eso no es así, no Sí. funciona. No. Bueno, funciona así allá, Y qué yo sé soy yo. muy- Eso todo es The Sí, Post vos es lo ves y buenísima. dices, ojalá hubiese Sí, tanta la guita en el vi, periodismo. todo. También con Meryl Streep. Sí. The Post con Meryl Streep, Tom Ella es la Hanks. dueña. Espectacular. Sí. ¿Qué más hay acá? No, buenas y- noches, buena suerte. Ahí está, Ah, es no. esa. ¿Qué se llama? The Newsreader, esa no la vi. No, eso no. Puente de espías, pero esa no es de periodistas. No, ya están empezando. Esa hablan de tirando Majul. fruta No, ya. ¿qué? Bueno, Es otro periodismo eso. otro, es otro. Mucha gente que dice que el diablo viste la moda tuvo un tremendo mensaje en el chat respecto al periodismo. Yo les digo,
Es para el periodismo? es muy buena peli. ¿Sí? Está en plataforma ahora, creo que ya el cine no está. Está en Disney. En Disney. Disney. Bueno, 9:56. Amigo, ¿querés decir algo más de tu editorial? ¿Adelantar algo? Sí. ¿Qué? Voy a anticipar un pedacito de mi libro. Bien. Porque hubo una noticia ¿Cuándo este sale el fin de libro? semana. ¿Cuándo sale? Ahora, el mes que viene. Vas a repartir acá, ¿no? ¿Cómo? En Habrá No, no Consecuencias, le vas a hagas eso, repartir no, voy a salir. libro, vamos a poder sortear. Voy a salir en defensa del autor. No le pidan de garrón, cómprenlo, no sean bien, así. Vamos, los que se vayan para repartir se repartirán y los que no habrá que ir a adquirirlo. ¿A una biblioteca? ¿A No, una librería? pero no sé si vieron que el fin de semana salió en el Financial Times ¿Qué? una nota sobre el proyecto de Martín Varsavsky junto con otros millonarios argentinos para hacerse un refugio para el fin del mundo en San Luis. No lo vi. ¿En San Luis? No, en Mendoza. Perdón, en Mendoza. En Mendoza. Mendoza. Ellos es en Mendoza. Hay varios, por eso, pero en Mendoza. refugio La nota es para el muy fin del interesante, mundo. vamos a repasar un poquito. Ok. Básicamente compraron una extensión de tierra muy muy grande y dice, bueno, en el caso de que haya una guerra mundial o lo que sea, Pero ¿viste, No, ¿vos viste cuál es el detonante? hay varios posibles detonantes. Uno de los detonantes es que China invada Taiwán. No. Sí. Es decir, si Y que China eso- invade Taiwán, nos venimos a radicar a... Y básicamente es como un lugar donde dicen, bueno, si todo el mundo se va a la mierda, acá vamos a poder estar tranquilos y sobrevivir. Tenemos nuestro propio alimento, nuestro propio agua. Pues muchos durante el debate de la ley de tierra, por ejemplo, que por supuesto en este caso no cuenta porque Barzagli es argentino, pero digo, decían, no, pero ¿qué importa de que tengan la naciente de un río? No se van a llevar el agua a otro lado, no, van a poder venir acá, quedarse con claro. el agua si hay escasez. Y es, bueno, vamos a leer un poco la nota. Y Mira. para ponerla en contexto voy a repasar un capítulo del libro que sale el mes que viene, donde básicamente cuento un poco sobre la obsesión que tienen los supermillonarios con el fin del mundo, porque no es ni el primero ni el último Claro. en estar armando estos búnkers. o Yo si estos se va a terminar el refugios. mundo también me sentaría a tomar vino rico de Mendoza. Es un... sí. Ay, sí. Es una Pero buena idea. el tema es que sea un poco más amplio el acceso Ah, ya sé, y no sea el simplemente chiste. para 5 o 6 Bueno, muchachos. tenemos la bandera de la Calfes Argentina, amigos. Ahí la mandó Fer Alonso. Me gusta para que circulemos esta convocatoria para defender. Ahí está. Es espectacular. Hay una página en internet que te permite... ¿Te permite hacer esto? armarla. Con cue- Si vos te fijás, tiene la misma imagen de la sábana extendida Exacto. de la foto, ¿no? Che, me parece espectacular esto. Si pueden tomarle captura de pantalla ahora y compartirlo, y nos ponemos a defender a la cooperativa argentina que quería contratar a Huawei y salió la embajada yanqui a apretarla y nadie la defendió. Y en el gobierno dijeron, ¿qué? ¿Yo? No, no acusan Que vaya recibo. chiquita. Nada. A empresa No es un argentina. tema que merezca nuestra Empresa pronunciación. argentina, ciudadanos argentinos haciendo negocios en Argentina y una cooperativa además y nadie los defiende. Bueno, la Calfes Argentina, Perdóname, amigos. Ari, me entró ¿Qué? una duda. ¿Tiene ¿Qué? que intervenir la Cancillería Todos tienen o que el intervenir. Ministerio del Interior? Todos. ¿Esto es un asunto interno? No, Cancillería. Cancillería. No es un asunto interno. No, porque es un gobierno extranjero que está... Es un- no es parte del gobierno. ¿Quién? La embajada no es parte del No. gobierno argentino. Claro, es un quilombo. No, en sí. todo caso el gobierno argentino es parte de la embajada, ese es el problema. Tenemos quilombo ahí, no sabemos a qué ministerio ir. 10 de la Era mañana. como ¿Qué? el chiste, el meme hace un tiempo que se había viralizado, que era, te van a dejar entrar sin visa a Estados Unidos. Sí. Y era la Argentina, es parte del estado número 51. Y- Bueno, pero esto no. No. Bueno, 10 de la mañana se viene el editorial de Nicolantos y el pase del destape. Emi, hasta mañana. Hasta mañana. María, hasta mañana. Hasta Fer, mañana. hasta Hasta mañana. mañana. Pequi, hasta mañana. Seba Gómez en la operación técnica. Ferro Molán en la operación de video. Juanma Romero, Lichi Leiva en la producción. Nico Núñez en nuestras redes. Iván Herrigo en la producción audiovisual. Charlie Suboski en la coordinación. Se viene el editorial de Nicolantos, se viene el pase del destape. Y mañana a las 7 de la mañana Habrá consecuencias. ¿Cómo estás con tu situación de trabajo, tu situación laboral? Desempleado, hace 4 meses, más o menos. ¿A qué te dedicabas? Trabajaba en una aerolínea que hubo recorte y fui la primera tanda de despidos, pero